Hola a todos, bienvenidos a Conociendo a los Mormones. Soy Manuela y hoy estaremos explorando la historia y las creencias de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida como la Iglesia Mormona. Hola, soy Emerson. Junto con Manuel y Sofía vamos a profundizar en cómo surgió esta religión, por qué se separaron del cristianismo tradicional y qué prácticas y creencias mantienen hoy en día. Bueno, hola a todos, yo soy Sofía y estoy muy emocionada de estar aquí y para poder compartir con ustedes este tema tan interesante. Ahora sí, comencemos. Para empezar, hablemos un poco del cristianismo, que es de donde surge todo este tema que nos convoca hoy. El cristianismo entonces surge a partir de la concepción, nacimiento y la vida de Jesús, nacido en Belén de Judá, hijo de María Virgen y pues vive también con su padre adoptivo José, quien vino al mundo para ofrecer la salvación a través de su muerte y su resurrección. Además, predicó su mensaje de amor, de perdón y de redención, y todas sus enseñanzas están contenidas en el Nuevo Testamento de la Biblia, y este es el libro sagrado y como la base de la doctrina cristiana. Esta religión entonces empieza a tomar fuerza hacia 300 años después de Cristo y se va haciendo la gran religión del mundo. El cristianismo cuenta con tres vertientes. La primera en surgir fue la ortodoxa, que se divide en la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Iglesia Ortodoxa griega. Y esas prácticas de ellos se desarrollan al pie de la letra de las escrituras. Posteriormente, entonces surge la vertiente reformista con el protestantismo, que aparece con dos monjes que fueron pues como sus principales, las principales personas que lo promovían, que fueron Calvino y Lutero. Ellos reniegan de la iglesia y se forman grupos diferentes como los adventistas, los anglicanos y los mormones, que son de los que vamos a hablar hoy en día. Bueno, entonces ahora hablemos un poco de los orígenes del mormonismo. Emerson, ¿puedes contarnos cómo comenzó todo? Claro, Manuela, el mormonismo fue fundado por Joseph Smith en la década de 1820 en Estados Unidos. Smith afirmó que haber recibido una serie de revelaciones divinas, comenzando con una visión en 1820 en la que Dios el Padre y Jesucristo se le aparecieron y le dijeron que no se uniera a ninguna iglesia existente, porque todas estaban en error. Bueno, entonces así es, posteriormente Smith afirmó haber recibido visitas de un ángel llamado Moroni, quien le mostró la ubicación de unas planchas de oro que están enterradas pues ahí cerca de su hogar. Estas planchas contenían escritos que Smith tradujo y la publicaron en 1830 como el Libro del Mormón. Sí, el libro del Mormón es considerado por los mormones como un texto sagrado adicional a la Biblia, y allí relatan la historia de antiguos habitantes de las Américas y sus interacciones con Jesucristo. Ahora entonces vamos a hablar sobre por qué se separaron del cristianismo tradicional. Sofía, ¿puedes explicarnos un poco? Claro que sí, Manuela. Entonces los mormones se separaron del cristianismo tradicional porque Joseph Smith y sus seguidores creían que el cristianismo había caído en una apostasía generalizada después de la muerte de los apóstoles originales. Entonces, según ellos, las iglesias existentes habían perdido la autoridad divina y así pues como las doctrinas correctas. Joseph Smith y sus seguidores enseñaron que Dios les había restaurado la verdadera iglesia y las llaves del sacerdocio mediante revelaciones modernas. Esta creencia en la necesidad de una restauración de la iglesia fue la principal razón de su separación. Exactamente. En su visión, Smith recibió instrucciones para restablecer la iglesia según la forma en la que Cristo la había establecido originalmente, lo que implicaba la restauración de prácticas y doctrinas que, pues según ellos, se habían perdido. Entonces me surge una duda. ¿Qué prácticas y doctrinas mantienen hoy en día los mormones? Emerson, ¿puedes darnos una idea general, porfa? Por supuesto, Manuela, los mormones creen en la Biblia y en el libro de Mormón como escrituras sagradas. También aceptan otros textos como Doctrina y Convenios y la Perla del Gran Precio. Mantienen la práctica del bautismo, la imposición de manos para conferir el Espíritu Santo y la celebración de la Cena del Señor, aunque con algunas diferencias respecto a otras denominaciones cristianas. Además, tiene una fuerte énfasis en la familia y cree en la posibilidad de que las familias puedan estar juntas para siempre. Tienen templos alrededor del mundo donde realizan ceremonias sagradas como el matrimonio eterno y el bautismo por los muertos.
La jerarquía de la Iglesia es dirigida por un profeta, considerado un vidente y revelador, junto con un consejo de 12 apóstoles, similar a la organización de la Iglesia primitiva de los apóstoles. Hablemos ahora de lo que hacen los mormones hoy en día en el mundo. Sofía, ¿qué nos puedes contar? Bueno, Manuela, entonces los mormones son muy conocidos por su obra misionera. Hay jóvenes adultos que participan en en misiones alrededor del mundo para compartir su fe. Además de todo esto, la iglesia está muy involucrada en labores humanitarios y además con el servicio humanitario. Así es, Sofía, y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días tiene programas de bienestar y ayuda humanitaria que ofrecen asistencia en situaciones de emergencia, educación y capacitación laboral y apoyo para la autosuficiencia. Bueno, entonces decimos que en términos de crecimiento, la iglesia ha experimentado una expansión significativa desde su fundación. Hoy en día hay más de 16 millones de miembros alrededor de todo el mundo, con congregaciones en casi todos los países. Súper interesante todo lo que nos han contado. Entonces, para finalizar, hablemos de cómo se desarrollan los mormones en el mundo. Emerson, ¿puedes darnos una visión global? Claro, Manuela, la expansión de la Iglesia ha sido notable, especialmente en América Latina, África y Asia. Esto se debe en gran parte a sus programas misioneros y su énfasis en la educación y el servicio comunitario. Además, los templos mormones, que son distintos de las capillas donde se realizan los servicios dominicales, son una señal visible de su crecimiento. Actualmente hay más de 160 templos en funcionamiento y muchos más en construcción o planeados. Aparte de esto, la Iglesia invierte en educación a través de instituciones como la Universidad, Brigham Young y en programas de la historia familiar, siendo uno de los mayores recolectores de registros genealógicos del mundo. Y con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy sobre los mormones. Ha sido fascinante explorar su historia y creencias con ustedes, Emerson y Sofía. Muchas gracias, Manuela. Espero que nuestros oyentes hayan encontrado interesante y esclarecedora esta conversación.